La Biblia es el libro más leído y estudiado de toda la historia de la humanidad. Un texto que ha cambiado civilizaciones, que ha marcado culturas y que ha inspirado a millones de personas a lo largo de los siglos. Pero en medio de todas sus páginas y relatos, aparece un misterio que muchos creyentes, estudiosos y curiosos se han preguntado a lo largo del tiempo. ¿Por qué la Biblia guarda silencio sobre la adolescencia de Jesús? Conocemos episodios claves de su nacimiento, de su infancia temprana, y después de eso hay un salto misterioso que nos lleva directamente a su vida adulta cuando inicia su ministerio público. Y es precisamente en ese vacío, en ese silencio de los evangelios, donde surge la pregunta que ha generado debates, teorías y reflexiones profundas. ¿Qué pasó con Jesús durante su adolescencia? ¿Qué hacía? ¿Dónde estaba? ¿Por qué no tenemos información en la Biblia sobre esos años? Hablar de la adolescencia de Jesús no es simplemente una curiosidad histórica, es abrir la puerta a un tema apasionante, lleno de significado teológico y de misterio, un tema que conecta directamente con nuestra fe y con el entendimiento de la naturaleza humana y divina de Cristo. Y es por eso que hoy vamos a profundizar en esta pregunta que tanto interés genera en YouTube, en las iglesias, en los seminarios y en cada persona que alguna vez se ha detenido a pensar en la vida de Jesús más allá de lo escrito, y lo vamos a hacer con un guión educativo, lleno de contexto bíblico, histórico y teológico, pero narrado de manera clara y directa para que cada oyente pueda comprenderlo y reflexionarlo. La Biblia nos cuenta sobre el nacimiento de Jesús en Belén. Nos habla de los pastores, de los ángeles y de la visita de los magos de Oriente. Nos presenta la huida a Egipto para escapar de la persecución de Herodes, y más adelante nos lleva a un episodio muy especial en el Evangelio de Lucas, cuando Jesús, a los 12 años, se pierde en Jerusalén y es hallado en el templo conversando con los maestros de la ley, sorprendiendo a todos con su sabiduría y entendimiento. Pero después de ese momento, el evangelista Lucas simplemente dice que Jesús volvió con sus padres a Nazaret y crecía en sabiduría, en estatura y en gracia delante de Dios y de los hombres. Y con esa breve frase se cubre un periodo de casi 2 décadas de su vida, la adolescencia y juventud de Jesús. Un periodo que para nosotros resulta crucial porque es el puente entre el niño que asombra a los maestros y el hombre que predica, sana, enseña y muere en la cruz. Entonces surge la primera gran cuestión. ¿Por qué los evangelios no nos cuentan nada de esos años? La respuesta tiene varias dimensiones. La primera es literaria y teológica, porque los evangelistas no pretendían escribir biografías completas en el sentido moderno, sino presentar el mensaje de salvación y lo que era necesario para la fe. En otras palabras, no buscaban dar todos los detalles de la vida de Jesús, sino mostrarnos que Él es el Mesías, el Hijo de Dios. Y por eso, los relatos se centran en su ministerio público, en sus enseñanzas, en sus milagros, en su pasión, muerte y resurrección, que son el corazón del Evangelio. La segunda dimensión es histórica y cultural, porque en la antigüedad no era común que los escritos se enfocaran en la adolescencia de un personaje. Lo importante eran los grandes hechos, las obras significativas y la misión cumplida. Por eso, incluso en biografías de otros personajes célebres de esa época, como filósofos, líderes o reyes, no se encuentran relatos extensos de su juventud temprana, salvo si había un hecho extraordinario que marcará la narrativa. En el caso de Jesús, el Evangelio de Lucas nos da ese único episodio a los 12 años, para mostrarnos que incluso siendo un niño ya revelaba una conciencia profunda de su relación con Dios Padre, y luego guarda silencio hasta su bautismo en el Jordán. La tercera dimensión es espiritual y misteriosa, porque ese silencio también nos invita a comprender que Jesús vivió como un ser humano común durante muchos años, compartiendo la vida sencilla en Nazaret, trabajando junto a José, obedeciendo a María, creciendo en un contexto normal de una aldea judía. Y ese silencio nos recuerda que Dios también se hace presente en lo cotidiano, en lo aparentemente común, en lo que no se cuenta en los grandes libros, pero que forma la esencia de la vida. La adolescencia de Jesús fue un tiempo oculto, un tiempo de preparación,
un tiempo en el que su humanidad se desarrollaba plenamente mientras su divinidad permanecía velada. Y esa es una enseñanza espiritual poderosa para nosotros, porque nos dice que en los años de espera, en los años silenciosos, también se cumple la voluntad de Dios. Ahora bien, algunos se preguntan si realmente no existe nada más sobre esa etapa, y ahí entran en juego los llamados evangelios apócrifos, textos que no forman parte del canon bíblico, pero que circulaban en las primeras comunidades. En ellos encontramos relatos fantásticos sobre la infancia y juventud de Jesús, como historias donde hace milagros sorprendentes, desde muy niño. Pero estos escritos no fueron reconocidos como auténticos por la Iglesia porque reflejaban más la imaginación y las tradiciones populares que la verdad inspirada del Espíritu Santo, y por eso quedaron fuera de la Biblia. Aunque nos muestran cómo desde muy temprano la gente sentía curiosidad por llenar esos vacíos de la vida de Jesús. Otra razón por la que la Biblia no cuenta la adolescencia de Jesús tiene que ver con el propósito narrativo, porque lo más importante para los evangelistas no era contarnos qué hizo Jesús entre los 13 y los 30 años, sino mostrarnos que llegado el tiempo oportuno, Él apareció en escena bautizado por Juan, lleno del Espíritu Santo, y listo para cumplir su misión. De hecho, en Marcos, el evangelio más antiguo, no se menciona ni la infancia, simplemente aparece Jesús adulto iniciando su ministerio, lo que refuerza la idea de que lo esencial no eran los años ocultos, sino el mensaje de salvación. Pero para nosotros, reflexionar en esa adolescencia oculta es también pensar en lo humano de Jesús, en su proceso de crecimiento, en cómo aprendió el oficio de carpintero, en cómo vivió en una familia, en cómo compartió con amigos, en cómo se formó en la tradición judía, asistiendo a la sinagoga, escuchando las lecturas de la Torá, rezando los salmos. Todo eso fue parte de su vida, y todo eso nos enseña que el Hijo de Dios asumió plenamente nuestra condición humana. No se saltó ninguna etapa, no apareció de repente como un adulto sin pasado, sino que vivió como todos nosotros el proceso de crecer y madurar, y eso hace que nos sintamos más cercanos a Él. En términos de fe, el silencio de la Biblia sobre la adolescencia de Jesús no es un vacío sin sentido, sino un espacio lleno de significado, porque nos invita a vivir también nuestros propios años de formación de espera y de crecimiento como parte del plan de Dios. Nos enseña que no todo tiene que estar escrito para ser valioso, y que en los momentos ocultos de nuestra vida también se está tejiendo la obra divina, porque la gloria de Jesús no estaba en ser famoso de adolescente, sino en cumplir la misión en el momento justo. Por eso, cada vez que pensamos en esos años ocultos de Nazaret, podemos recordar que Jesús conoce la vida diaria, conoce el trabajo, conoce la obediencia, conoce lo que significa esperar el momento de Dios. Y ese mensaje tiene una fuerza tremenda para nuestra vida actual, porque también nosotros pasamos por etapas en las que no vemos grandes milagros ni hechos extraordinarios. Pero eso no significa que Dios no esté actuando. Al contrario, esos son los años de preparación, de crecimiento, de fortaleza interior, tal como ocurrió con el Hijo de Dios. En conclusión, la Biblia no cuenta la adolescencia de Jesús porque no era necesario para el mensaje de salvación, porque en la cultura antigua no se solían narrar esas etapas, porque los evangelios apócrifos que intentaron rellenar ese vacío no eran inspirados, y sobre todo porque ese silencio mismo es un mensaje. Jesús vivió como nosotros, creció como nosotros, esperó como nosotros, y en ese proceso se fue preparando para la misión que cambiaría la historia del mundo. Así que la próxima vez que pienses en la adolescencia de Jesús y te preguntes por qué la Biblia no lo dice, recuerda que el silencio también habla, que los años ocultos también forman parte del plan, y que lo que importa no es tener cada detalle, sino entender que el Hijo de Dios se hizo plenamente humano, que conoció cada etapa de la vida, y que por eso puede acompañarnos en cada etapa de la nuestra, desde la infancia hasta la madurez, desde la vida cotidiana hasta los grandes momentos de decisión.